La historia de Daniel en el foso de los leones, un testimonio de fe, coraje y la protección divina. La historia de Daniel en el foso de los leones es una de las narraciones más conmovedoras y emblemáticas de la Biblia. Este relato, que ha perdurado a lo largo de los siglos, no solo es una muestra del inquebrantable compromiso de un hombre con su fe, sino también un testimonio del poder y la misericordia divina. A continuación, se presenta una versión ampliada de esta historia, en la que se exploran los detalles del contexto histórico, la vida personal de Daniel, la intriga política que lo llevó al foso y el milagro que desafió las leyes de la naturaleza, el exilio y la nueva realidad en Babilonia. Hace muchos siglos, el pueblo de Israel fue sometido al yugo del imperio babilónico. Durante el exilio, los cautivos se vieron forzados a abandonar sus antiguas costumbres y a integrarse en una cultura muy distinta, en la que la idolatría y las prácticas paganas dominaban la vida cotidiana. Fue en este ambiente de cambio y dificultad donde emergieron figuras ejemplares que mantuvieron viva la llama de la fe verdadera. Entre ellas destacó Daniel, un joven dotado de sabiduría, integridad y una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Daniel fue seleccionado, junto a otros jóvenes de noble linaje, para ser educado y entrenado en la corte del rey Nabucodonosor. Desde temprana edad, se distinguió por su inteligencia, disciplina y lealtad a sus principios. A pesar de la presión para asimilar las costumbres babilónicas, Daniel se mantuvo firme en su fe, dedicándose a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Su conducta y conocimiento lo convirtieron rápidamente en una figura de gran estima, llegando incluso a ocupar altos cargos en la administración del imperio. La envidia y la intriga en la corte. El ascenso de Daniel en la jerarquía del reino no pasó desapercibido para aquellos que albergaban celos e inquietudes. Entre los funcionarios y consejeros de la corte se gestaba una conspiración silenciosa, impulsada por la envidia y el deseo de deshacerse de un rival tan influyente. Estos adversarios, incapaces de encontrar fallas en el carácter ni en el desempeño de Daniel, idearon un plan para desacreditarlo de la manera más vil posible. Así nació la semilla de la traición, que más tarde desembocaría en uno de los episodios más dramáticos de la historia bíblica. La trampa política. Los conspiradores, conscientes de la devoción de Daniel a sus oraciones diarias, recurrieron a una artimaña legal para poder capturarlo en su acto. Lograron persuadir al rey Darío, un monarca justo pero vulnerable a los juegos de la política, para que emitiera un decreto en el que se prohibía que, durante un periodo de 30 días, cualquier ciudadano orara a cualquier dios o hombre que no fuera el propio rey. La medida, aparentemente inofensiva y orientada a consolidar la autoridad real, ocultaba en realidad un plan maquiavélico destinado a atrapar a Daniel, cuya fe y constancia en la oración desafiaban la nueva normativa. El decreto fue redactado de tal manera que nadie pudiera alegar ignorancia de la ley. La amenaza de ser arrojado al foso de los leones, una condena severa y ejemplar, se cernía sobre cualquier infracción. A los ojos de muchos, la medida era una prueba de la voluntad del rey de mantener un orden riguroso en el reino. Sin embargo, para aquellos que conocían la devoción de Daniel, el decreto era una sentencia condenatoria, destinada a silenciar a un hombre cuya influencia y rectitud contravenían los intereses de quienes buscaban el poder a cualquier costo. La firmeza de Daniel y su compromiso con la oración. A pesar del decreto, Daniel no vaciló en su práctica diaria de la oración. Cada día, a la hora señalada, se retiraba a un lugar tranquilo de su residencia, donde podía comunicarse con Dios sin interrupciones. La rutina de Daniel consistía en orar 3 veces al día, con el corazón abierto y lleno de gratitud, incluso cuando las circunstancias se volvían adversas. Para él, la oración no era un mero ritual, sino una expresión de su íntima relación con el Creador, una forma de reafirmar su fe en medio de la incertidumbre y el peligro. Los conspiradores sabían que, a pesar de la nueva ley, Daniel continuaría con su costumbre. Así, con astucia y premeditación, esperaron el momento oportuno para actuar. Una tarde, mientras Daniel se encontraba en oración en el lugar acostumbrado, uno de los celosos funcionarios lo observó discretamente y decidió poner en marcha el plan que daría inicio a la cadena de acontecimientos que cambiaría la vida del joven. El descubrimiento y la acusación. El testigo, sin dudarlo, se dirigió al palacio y se presentó ante el rey Darío para informarle que Daniel estaba infringiendo el decreto. La noticia, aunque enmascarada de forma formal y legal, encendió una chispa en el corazón del monarca, quien se encontraba en una posición comprometida. Darío, a pesar de haber apreciado a Daniel por su lealtad y sabiduría, no podía pasar por alto la ley que él mismo había promulgado. La integridad del decreto debía ser respetada, y cualquier excepción, por temer que se produjera un efecto dominó que pusiera en riesgo su autoridad, no podía ser tolerada. Con pesar,
Pero sin alternativa, el rey ordenó que Daniel fuera arrestado. La noticia se difundió rápidamente en la corte, generando un ambiente de expectación y temor. Los funcionarios que habían orquestado la conspiración respiraban aliviados, convencidos de haber eliminado a un rival formidable. Sin embargo, en el corazón del rey se mezclaban sentimientos encontrados. Por un lado, el deseo de cumplir la ley, y por otro, la admiración sincera por un hombre que, a lo largo de los años, había demostrado ser un modelo de virtud y lealtad. El juicio ante el rey Darío. El juicio de Daniel se celebró en una atmósfera solemne y cargada de tensión. En presencia del rey y de los principales funcionarios, Daniel fue confrontado con la acusación de haber desobedecido el decreto real. Con una calma que sorprendió a todos, el joven se defendió, explicando que su fidelidad a Dios y su costumbre de orar eran prácticas inquebrantables, incluso frente a las leyes humanas. Daniel, con palabras llenas de convicción, afirmó que su única lealtad era hacia el Dios Altísimo, y que, por mucho que la ley humana pretendiera limitar su libertad para comunicarse con él, su fe no conocería barreras. Sus palabras resonaron en el gran salón del palacio, dejando claro que, a pesar de la gravedad de la situación, él no se arrepentía de sus actos. La respuesta de Daniel dejó al rey Darío profundamente conmovido, pero la rigidez del decreto le impedía tomar medidas excepcionales. El rey, en un gesto de justicia y pesar, se vio forzado a pronunciar la sentencia. Daniel sería arrojado al foso de los leones, un lugar oscuro y temido, donde se creía que los animales salvajes acechaban sin piedad. La decisión, aunque dolorosa para el monarca, se mantuvo firme, pues la ley no permitía hacer excepciones, incluso para alguien tan venerable como Daniel. La preparación del foso. El foso de los leones, destinado a ser la prisión final de Daniel, era un abismo subterráneo construido para albergar a los animales más feroces. Las paredes de piedra, talladas con una crudeza que evocaba el sufrimiento de quienes habían sido condenados allí, parecían absorber la luz, creando un ambiente lúgubre y opresivo. La estructura estaba diseñada para mantener a los leones en una constante vigilia, listos para atacar a cualquier intruso. Antes de que Daniel fuera conducido al foso, se realizaron varios rituales que intensificaron la atmósfera de fatalidad. El entorno estaba impregnado de un silencio sepulcral, interrumpido solo por los ocasionales rugidos que emanaban del interior del abismo. Los guardias, conscientes de la magnitud del castigo que se avecinaba, mantenían una vigilancia estricta, preparados para observar el cumplimiento de la sentencia sin interferir en el designio del destino. El momento de la entrada. Cuando llegó el momento de ejecutar la sentencia, Daniel fue conducido con solemnidad hacia el foso. Vestido con ropas sencillas pero dignas, su semblante reflejaba una serenidad sorprendente. Mientras era empujado hacia el abismo, la multitud que se había reunido para presenciar el suceso guardaba silencio, asombrada por la fortaleza interior del hombre. Daniel, con la mirada fija en el cielo, parecía no sentir el temor que embargaba a sus compañeros, confiado en la protección de su Dios. Las puertas del foso se cerraron de golpe tras su entrada, sellando su destino en una atmósfera que combinaba la incertidumbre con la fe. Los leones, que hasta entonces habían permanecido en un letargo vigilante, se acercaron lentamente, atraídos por la presencia de un ser que desafiaba la lógica y la razón. Cada rugido, cada movimiento de las feroces bestias, parecía resonar con una fuerza primigenia, como si el mismísimo instinto de la naturaleza se preparara para dar rienda suelta a su furia. La vigilia de la fe. Esa noche, mientras el reino dormía y el foso se sumía en la oscuridad, se produjo un fenómeno que desafiaría la comprensión humana. A pesar de la amenaza inminente y del peligro que acechaba en cada sombra, Daniel se mantuvo inmóvil y en oración. Con el corazón sereno y la mente centrada en la confianza en Dios, el joven supo que su destino no estaba sellado por la furia de los leones, sino por una fuerza superior que velaba por él. Durante horas interminables, la calma reinó en el foso. Los rugidos de los leones, en lugar de convertirse en un coro de muerte, se transformaron en un silencio casi reverente. La Biblia relata que Dios actuó de manera milagrosa. Cerró las bocas de los leones, impidiendo que la ferocidad natural de los animales se desatara contra Daniel. Este acto de protección divina se manifestó de forma silenciosa pero poderosa, demostrando que, en medio del terror y la incertidumbre, la fe podía obrar milagros. La presencia divina en el abismo. En el interior del foso, Daniel sintió una presencia que iba más allá de lo terrenal. La oscuridad parecía disiparse levemente en torno a él, como si una luz invisible se encendiera para iluminar su camino. Aunque rodeado por la amenaza constante de la muerte, Daniel experimentó una paz que superaba todo entendimiento. Esa noche,
En ese lugar de condena, se materializó el milagro de la protección divina. Los leones, animales salvajes entrenados por la naturaleza para cazar, se comportaron de manera inusitada. En lugar de abalanzarse sobre su prisionero, se limitaban a observarlo, como si reconocieran en él la impronta de algo sagrado. La inexplicable calma de las bestias generó un silencio que parecía envolver el foso en una atmósfera de asombro y reverencia. Era como si el tiempo se detuviera para permitir que la fe triunfara sobre la furia natural. La visita del rey. Con la llegada del alba, el rey Darío se despertó con un sentimiento de inquietud que no lograba disipar. La noche había transcurrido con una tensión casi insoportable, y el monarca, consumido por la preocupación, no tardó en dirigirse al foso para verificar el destino de Daniel. Con pasos apresurados y el corazón encogido por la incertidumbre, Darío llegó al lugar donde había sido confinado el fiel servidor. El escenario que se presentó ante el rey fue, sin lugar a dudas, un milagro. Allí, en medio del foso, se encontraba Daniel, ileso y en paz, sin señales de haber sufrido daño alguno. El contraste entre la amenaza de los leones y la quietud del joven era tan sorprendente que el propio Darío se quedó sin palabras. La evidencia del milagro no podía ser ignorada. El Dios de Daniel había intervenido de forma directa y decisiva. La reacción del rey y el castigo a los conspiradores. El impacto del suceso se reflejó inmediatamente en el rostro del rey, quien, con lágrimas de asombro y gratitud, ordenó que Daniel fuera rescatado del foso. El monarca, abrumado por la revelación del poder divino, se vio forzado a reconocer públicamente la grandeza del Dios al que Daniel había servido con tanta devoción. La proclamación del milagro se convirtió en un hito en la historia del reino, y el rey Darío emitió un edicto en el que se reconocía la supremacía del Dios de Daniel sobre cualquier otra deidad. Por otro lado, los conspiradores que habían planeado la condena de Daniel no pudieron eludir la justicia. La misma ley que había llevado a Daniel al foso fue aplicada en su contra, y los instigadores de la conspiración fueron severamente castigados. Este giro de los acontecimientos no solo aseguró la integridad del decreto, sino que también dejó una lección imborrable sobre el precio de la envidia y la traición. El poder de la fe inquebrantable. La historia de Daniel en el foso de los leones es, ante todo, una lección sobre la fortaleza de la fe. A lo largo de la narración, se evidencia que la verdadera creencia en Dios no se ve comprometida por las circunstancias adversas, sino que se fortalece en medio de la adversidad. Daniel, a pesar de enfrentar la condena más severa, nunca dudó de la protección divina. Su confianza en Dios trascendía las leyes humanas y se erigía como un faro de esperanza para todos aquellos que se encontraban en situaciones límite. Esta fe inquebrantable es un llamado a la perseverancia en tiempos difíciles. En un mundo en el que las pruebas y las adversidades parecen ser la norma, la historia de Daniel nos recuerda que la verdadera fortaleza reside en la confianza en un poder superior. Cada desafío, por más insuperable que parezca, puede transformarse en una oportunidad para manifestar el milagro de la fe. La justicia divina frente a la injusticia humana. Otro aspecto central de esta historia es la confrontación entre la justicia humana y la justicia divina. El decreto impuesto por el rey, a pesar de ser una herramienta de poder, se demostró insuficiente ante la intervención directa de Dios. La incapacidad de la ley humana para prever y contener la acción divina es un recordatorio de que, en última instancia, hay fuerzas que trascienden las estructuras políticas y sociales. El castigo de los conspiradores, así como la liberación milagrosa de Daniel, subraya la idea de que la justicia de Dios es perfecta y que ningún plan humano puede frustrarla. En este sentido, el relato no solo es una historia de salvación personal, sino también una declaración sobre la supremacía de la verdad y la justicia que emanan del Creador, el impacto en la comunidad y en el legado de Daniel. El milagro ocurrido en el foso de los leones tuvo un impacto profundo en toda la comunidad del reino. El testimonio de Daniel, que había permanecido firme en su devoción a pesar del peligro, inspiró a muchos a reconsiderar sus creencias y a reconocer la presencia activa de Dios en la vida diaria. El rey Darío, al presenciar el milagro, no solo se convirtió en un ferviente creyente, sino que también promovió una nueva era de tolerancia y reconocimiento hacia las prácticas religiosas de aquellos que se aferraban a la fe verdadera. El legado de Daniel trascendió su propia vida. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia y de la victoria del espíritu humano sobre las fuerzas que buscan subyugarlo. A lo largo de los siglos, su nombre ha sido invocado como ejemplo de integridad, valentía y la capacidad de mantenerse firme en las convicciones, incluso cuando todo parece perdido. La memoria de Daniel sigue viva en la tradición y en la enseñanza de muchas comunidades religiosas, recordándonos que, ante la adversidad, la fe puede ser el escudo que nos protege.
La influencia de Daniel en la literatura y el arte. A lo largo de la historia, la figura de Daniel ha sido fuente de inspiración para innumerables obras literarias, artísticas y musicales. Poetas, pintores y escritores han recreado esta historia en diversas formas, resaltando no solo el aspecto milagroso del relato, sino también la profundidad emocional y espiritual de un hombre que se mantuvo fiel a sus creencias. En la literatura, Daniel es frecuentemente representado como un arquetipo del héroe religioso, un hombre cuya integridad y determinación lo convirtieron en un modelo a seguir. El arte, en particular, ha capturado momentos clave de la narración. La imagen de Daniel arrodillado en oración, la tensión en el rostro del rey al descubrir el milagro, por supuesto, la silueta serena del hombre en medio del foso, rodeado de leones en calma. Estas representaciones han contribuido a perpetuar la historia en el imaginario colectivo, haciendo de Daniel un símbolo universal de fe y resistencia. La aplicación de las lecciones de Daniel en tiempos modernos. Aunque la historia de Daniel transcurre en un contexto antiguo, las lecciones que de ella se extraen son profundamente aplicables a los desafíos del mundo moderno. En una época en la que la presión social, las injusticias y la incertidumbre pueden amenazar la integridad personal, el ejemplo de Daniel nos invita a mantenernos firmes en nuestros principios. Su historia es un llamado a la valentía, a la perseverancia en la fe y a la convicción de que, incluso en los momentos más oscuros, existe una fuerza superior que vela por aquellos que confían en ella. En el ámbito profesional, personal o social, el relato de Daniel ofrece un marco para enfrentar las adversidades con dignidad y resiliencia. Su actitud ante la adversidad, la manera en la que se negó a comprometer sus creencias a pesar del riesgo, inspira a individuos y comunidades a luchar contra la injusticia y a actuar con integridad, sin importar las consecuencias inmediatas. La historia de Daniel en el foso de los leones no es simplemente un relato de milagros y castigos, sino una profunda narrativa de redención y esperanza. En cada palabra se percibe la idea de que, en medio de la desesperación, la fe tiene el poder de transformar la realidad. Daniel no solo sobrevivió a un destino aparentemente seguro, sino que emergió como un testigo viviente de la intervención divina, un faro de esperanza para todos aquellos que se sienten atrapados en circunstancias insuperables. El milagro que permitió a Daniel salir ileso del foso resonó más allá de las murallas del palacio, llegando a oídos de generaciones futuras. Su experiencia se transformó en una lección atemporal. La fe verdadera es capaz de desafiar las leyes de la naturaleza y de vencer incluso a los obstáculos más formidables. El relato invita a cada oyente a reflexionar sobre la fuerza interior que reside en la confianza en un poder superior y en la convicción de que, aunque el mundo parezca conspirar en contra, la luz de la fe siempre puede abrir camino a la salvación. En tiempos modernos, donde las pruebas de la vida a menudo se presentan en formas variadas, la historia de Daniel sigue siendo un recordatorio poderoso de que cada desafío puede ser enfrentado con valentía y convicción. Su legado inspira a aquellos que luchan contra la adversidad, enseñando que la integridad personal y la fe sincera tienen el poder de transformar no solo la vida individual, sino también el destino de comunidades enteras. La vida y el destino de Daniel, plasmados en el relato del foso de los leones, continúan siendo un faro de inspiración para millones de personas alrededor del mundo. Su historia nos desafía a mirar más allá de las limitaciones del mundo físico y a creer en la posibilidad de lo sobrenatural. Cada palabra de este relato invita a la reflexión. ¿Qué significa tener una fe que trasciende las circunstancias? ¿Cómo podemos aplicar la lección de Daniel en nuestras vidas, especialmente cuando enfrentamos momentos de crisis y desesperanza? La respuesta radica en la convicción de que, sin importar la magnitud de los desafíos, la fe verdadera puede convertirse en el ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. La protección divina que rodeó a Daniel en el foso es un símbolo poderoso de que, incluso cuando todo parece perdido, existe una fuerza superior dispuesta a intervenir en favor de aquellos que confían plenamente en ella. Hoy, al recordar la historia de Daniel, no solo recordamos un milagro del pasado, sino que también abrazamos la esperanza de un futuro en el que la integridad, el coraje y la fe sean los pilares sobre los cuales se construya una vida plena y significativa. La narrativa de Daniel nos enseña que, a pesar de las trampas del destino y las conspiraciones de la envidia, la luz de la fe siempre prevalecerá, iluminando el camino hacia la redención y la justicia divina. Con esta historia, se nos invita a perseverar en nuestras convicciones, a mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros y a reconocer que cada acto de fe tiene potencial de transformar el mundo. La leyenda de Daniel en el foso de los leones perdura como un testimonio eterno de que, cuando se vive con integridad y se confía en el poder superior, ningún abismo es demasiado profundo, ninguna bestia es lo suficientemente feroz para apagar la llama de la fe. La narrativa de Daniel en el foso de los leones, rica en detalles y matices,
nos ofrece una lección universal sobre el valor de la fe y la integridad. Este relato no es simplemente una crónica de un milagro, sino una invitación a vivir con autenticidad, a enfrentar las adversidades con una determinación que desafía las convenciones y a reconocer que, en el tejido mismo de nuestras vidas, existe una conexión inquebrantable con lo divino. A medida que las generaciones pasan, la historia de Daniel sigue resonando en los corazones de aquellos que buscan una razón para creer en la posibilidad de lo extraordinario. Su ejemplo nos motiva a luchar contra la injusticia, a permanecer firmes en nuestras convicciones y a recordar que cada desafío, por insuperable que parezca, es también una oportunidad para manifestar el poder transformador de la fe. En este relato, la protección divina se revela no como un accidente, sino como el resultado de una entrega total a la verdad y a la justicia. Daniel, al enfrentarse a la condena segura del foso, eligió la integridad sobre la conformidad, la verdad sobre el temor. En consecuencia, su vida se convirtió en un testimonio viviente de la fidelidad que puede obrar milagros. Al cerrar este relato, es importante meditar sobre el impacto que un solo acto de fe puede tener en el curso de la historia. La figura de Daniel trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo con la convicción de que la luz de la fe nunca se extinguirá. Y así, mientras la historia de Daniel en el foso de los leones sigue inspirando a creyentes y buscadores de la verdad, nos deja una enseñanza imborrable. La fe es un escudo que, incluso en las noches más oscuras, protege el alma y abre las puertas a un amanecer lleno de esperanza.